Nos sumergimos hoy en la obra cuentística de una figura, gigante de las letras españolas, Emilia Pardo Bazán. Tenemos aquí un análisis centrado en dos relatos muy concretos de su colección Cuentos Nuevos. Es de 1894, ¿verdad? Sí, de 1894. Y los cuentos son El ruido y El tesoro. Son como dos polos opuestos casi. Exacto. Y es curioso porque, claro, la conocemos más por sus novelas, ¿no? Pero Pardo Bazán fue una cuentista prolífica es poco, más de 600 relatos. 600. Vaya. Sí, sí. Y bueno, esa faceta suya como que quedó un poco en la sombra. Este análisis, pues, busca ponerle en valor. Pues esa es la idea hoy. Intentar sacar las claves de estos dos cuentos. ¿Qué nos dicen sobre la condición humana, sobre su época y sobre ella misma, claro? Venga, vamos a ello. Perfecto. Antes de nada, quizá un apunte rápido sobre ella, ¿no? Pardo Bazán, nace en 1851, muere en 1921. No fue solo escritora. No, fue crítica pionera del feminismo en España. Bueno, una figura polifacética. Y introdujo el naturalismo aquí. Pero con matices, ¿no? Siempre se dice eso. Justo. A su manera. Defendía el libre albedrío, o sea, no era el determinismo tan estricto de Zola. Y ojo, para ella el cuento no era un género menor. Ah, interesante. Valoraba mucho la concisión, esa capacidad de, como decía ella, herir la sensibilidad al vivo. Y esa colección, Cuentos Nuevos, ya refleja esa diversidad, me imagino. Toca temas sociales, morales. Amorosos, incluso metaliterarios, sí. O sea, que reflexionan sobre el propio hecho de escribir. Muy completa. ¿Vale? Pero si te parece, empezamos por el ruido. Adelante, el título ya impone un poco, ¿eh? Sí. ¿De qué va? Pues mira, imagínate a Camilo de Lelis, un hombre que, digamos, ha triunfado, lo tiene todo, y busca una cosa: reposo absoluto, silencio. La paz total. Eso. Huye del ruido del mundo, se aísla. Pero ¿qué pasa? Que le empieza a perturbar el ruido que hacen unos enamorados cerca. Vaya. Pero lo más fuerte, lo más potente, es que ni siquiera la muerte le da esa paz. ¿Cómo? Que incluso en su tumba le sigue atormentando un ruido, el de su propia descomposición. ¡Qué angustia! Madre mía. O sea, que el tema es la imposibilidad de escapar de la vida, ¿no? De la existencia misma. Precisamente. Ese ruido es todo, la vida, la pasión, pero también, ojo, la decadencia biológica, lo inevitable. Es casi hasta morboso, ¿no? Para la época, digo. Bueno, es crudo, sí. Pero es que Pardo Bazán creía que la literatura tenía que mirar también a lo monstruoso y espeluznante, como la descomposición, no rehuirlo. Claro. El ruido es un símbolo muy potente de esa angustia existencial, de la futilidad de buscar un aislamiento imposible. No puedes escapar de ser materia al final. Exacto. Puedes aislarte de la gente, pero no de tu propia biología. Entendido. Una visión, bastante sombría. La inmersión es, en el cuento, el tesoro, el de Inés, y su compañero de colección, el ruido. Perfecto. Pues venga, vamos a desgranar el tesoro. Tenemos a Inés, 15 años, casi un ángel, dice el texto, en su país de los sueños. Y de repente, aparece un cofre misterioso que le deja un mago anciano. Es el elemento clave, el catalizador. Se supone que contiene el pasaje del bien y del mal, nada menos. Y claro, despierta la natural curiosidad de Inés. Simboliza, pues, el conocimiento prohibido, el paso a la adultez. La estructura del cuento sigue precisamente eso, su viaje de la inocencia a la búsqueda de respuestas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? El mensaje final que descifra. Simplemente dice: ya no es inocente. Suena un poco, no sé, a castigo, como si saber fuera malo. Es una interpretación posible, claro, pero los análisis apuntan más bien a otra cosa. No tanto un castigo como la constatación de una consecuencia. Saber implica perder esa fantasía infantil. No es que defienda la ignorancia, es más bien un lamento, quizá, por esa inocencia que se va, inevitablemente. Pero había algo más. Has mencionado una lectura protofeminista. Justo. Ahí está lo más potente, diría yo, para 1892. Pardo Bazán compara a Inés con Eva, la Eva bíblica, pero le da la vuelta al mito. ¿Cómo?
Pues mira, la curiosidad de Inés no se presenta como un pecado, como la causa de la caída. Al contrario, se ve como empoderamiento intelectual. Es una defensa del derecho de la mujer a pensar, a usar su intelecto. Una defensa frente a la autoridad patriarcal, que aquí es el mago, que intenta negárselo, o controlarlo, vamos. Inés es activa, resolutiva. O sea que Pardo Bazán está diciendo, la curiosidad femenina es buena, es valiosa, no es peligrosa como nos han contado. Exactamente. La reivindica como motor de conocimiento, de autonomía, por eso es protofeminista. Defiende ideas de igualdad intelectual y critica las barreras para las mujeres mucho antes de que el feminismo fuera, bueno, lo que es hoy. El cuento critica de forma sutil esas barreras. Y todo con ese estilo tan suyo, ¿verdad? Sí, ese método mixto que dicen los críticos. Mezcla realismo, casi naturalismo en las descripciones, con elementos simbólicos fantásticos, como el cofre. Crea una atmósfera única. Vale, pues de esa lucha de Inés por saber nos vamos a otra lucha interna en el ruido. Es de la misma colección. ¿Qué le pasa aquí al protagonista? Pues aquí el protagonista es Camilo de Lelis, un poeta, hipersensible, y está obsesionado por un ruido. Un ruido constante que no le deja crear, no le deja concentrarse. Se muda, busca el silencio desesperadamente, pero el ruido le persigue. ¿Y ese ruido es real? ¿O es...? No parece que sea un ruido físico. Se interpreta como un símbolo, claro. Quizá la vida misma, ¿no? La realidad que siempre se inmiscuye, que el artista no puede eludir. O una lucha interna, un bloqueo. Lo interesante es cómo usa el sonido o la percepción del sonido para crear terror psicológico. ¿Y mencionabas una interpretación del final? Algo sobre el placer. Sí, es una lectura curiosa, sugerente. El éxtasis final de Camilo, cuando parece aceptar el ruido o trascenderlo, se ha interpretado como una posible metáfora de una culminación, de un placer, que en esa época, pues, a las mujeres se les negaba o no se les reconocía socialmente. Añade otra capa, digamos. Y entonces, aunque parezcan cuentos muy distintos, el tesoro y el ruido sí que tienen puntos en común. Sin duda. Los dos marcan ese giro de Pardo Bazán hacia el simbolismo. Usa lo fantástico, lo inexplicable, para explorar temas profundos, psicológicos, sociales. En uno, el símbolo es visual, el cofre. En el otro, auditivo, el ruido. Y las luchas internas. Exacto. La lucha de Inés por el saber contra la inocencia impuesta. La lucha de Camilo contra la distracción, o la realidad misma. Y los dos, de forma más clara o más velada, tienen esa mirada crítica sobre las limitaciones sociales, sobre todo en lo que toca a la mujer. Y comparten el método, claro, ese método mixto. Vaya, pues sí que queda claro que Pardo Bazán no escribía solo para entretener. Estos cuentos son como pequeñas píldoras llenas de ideas. Sobre la inocencia, el conocimiento, el arte, el papel de la mujer. Así es. Y lo potente es cómo usa el simbolismo, cómo retuerce mitos como el de Eva. No para confirmar lo de siempre, sino para cuestionarlo, para defender la inteligencia femenina y criticar las barreras sociales. Y lo hace desde el género fantástico. Nos deja pensando, ¿eh? Si Pardo Bazán pudo darle la vuelta a Eva hace más de un siglo y ver su curiosidad como empoderamiento, ¿qué otras historias, qué otros mitos culturales podríamos releer hoy para encontrar significados ocultos o perspectivas que desafíen las ideas dominantes de nuestro tiempo?